Muy bien, mis amados hermanos, por las últimas 2 semanas nosotros hablamos brevemente, digo yo brevemente porque es un tema bastante extenso, acerca de lo que es el arrebatamiento. No hablamos nada del milenio, de eso podremos hablar más adelante, pero hablamos de lo que era el arrebatamiento, qué dice la escritura acerca del arrebatamiento, cuándo va a ser y cómo va a ser. Gracias al Señor porque todo lo ha dejado escrito y es la evidencia bíblica la que nos habla de este maravilloso evento, el cual todos nosotros estamos esperando. Es por la iluminación del Espíritu Santo, mis amados hermanos, que nosotros, perdón, podemos entender los tiempos y las ocasiones del Señor. Y a pesar de que estamos hablando de un evento futuro, y que se conocía como un misterio, según lo revela el apóstol Pablo, como lo vimos la semana anterior. Este evento futuro está marcado en la Biblia ya de anterioridad por medio de la palabra profética. Dios profetizó un tiempo para la nación de Israel. Lo que lejos estaba saber Israel era que ellos iban a ser el reloj de Dios. Dios los utilizaría a ellos para demarcar no solamente los tiempos de la profecía, pero también el tiempo de la plenitud de los gentiles, algo que ellos no comprendían y obviamente tampoco esperaban. Para el pueblo de Israel, solamente ellos eran los que tenían derecho a la salvación, ¿no? Por cuanto ellos servían a Dios. Pero Dios nunca dejó a los gentiles por fuera de su mente ni de su corazón. Recordemos que todo esto comienza con la promesa de Dios hecha a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, cuando lo llama y le dice a él que sería el padre de naciones. Cuando habla de las naciones, está hablando en plural, no solamente una nación como Israel, pero el padre de todas las naciones. Y asimismo le da una promesa, o mejor dicho, le da dos promesas. La primera es hablando del pueblo de Israel, le llama como el polvo de la tierra y dice es su pueblo. Y luego dice las estrellas del cielo y habla acerca de las naciones. Y aquí entendemos nosotros entonces que era Dios acordándose del mundo gentil. La entrada del mundo gentil a la mente de Dios entonces está determinada por los tiempos declarados para el pueblo de Israel por medio de la palabra profética. Y hablamos brevemente la semana pasada, o lo mencionamos acerca de esos tiempos proféticos que se encuentran precisamente en el libro de Daniel y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. También lo voy a repartir en 2 semanas porque es un tema bastante extenso y no quisiera como tocarlo muy a la ligera. Hay mucho que debemos nosotros comprender de acá. Y aunque esta palabra profética es para el pueblo de Israel, Daniel es un libro profético para el pueblo de Israel, aquí está enmarcado el corazón de Dios para el mundo gentil. Aquí está ese tiempo, como yo lo decía, ese reloj que Dios detiene, donde nosotros los gentiles venimos a aparecer en la mente de Dios con el propósito de Él darnos la salvación y la vida eterna. Quiero entonces que vayamos directamente al libro de Daniel, al capítulo 9. Y vamos a mirarlo desde el verso 20. Lo tengo el versículo 27, pero vamos a mirar el título en el verso 20. Dios entonces se le acerca a Daniel y le trae una profecía. Se llama la profecía de las 70 semanas. Algo que yo tengo que aclararlo, me veo en la necesidad de aclararlo, es que todos nosotros estamos acostumbrados a pensar que las semanas solamente son semanas de días, o sea, una semana tiene 7 días. Pero para los eventos bíblicos, proféticos, no necesariamente esto es así. Dios también utiliza figuras en su palabra, por medio de las cuales Él trae, pues, una palabra profética, digamos, de un periodo de tiempo muy largo, pero lo reduce en términos humanos, hablando de Él como las semanas, ¿no? Y ya lo vamos a mirar exactamente a qué me refiero.
La Biblia habla entonces de las 70 semanas. Voy a leer el verso 24. Denme un segundito. Entonces Dios determina, dice la escritura, 70 semanas. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿A quién le está hablando? A Daniel. ¿De cuál es el pueblo? El pueblo es el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es esa santa ciudad? Todos nosotros sabemos es Jerusalén. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Un mensaje profético futuro para el pueblo de Israel. Esto no es para la iglesia, esto literalmente es para el pueblo de Israel. Si nosotros fuéramos a ser literalistas, diríamos 70 semanas apenas son 490 días, 7 por 7, 49, ¿no? 490 días. Pero en 490 días era imposible que Dios pudiera realizar todo esto que le está declarando en el versículo 24. Era imposible. Por la sencilla razón de que este mensaje es para el pueblo de Israel. Y recordemos que Daniel es llevado cautivo a Babilonia con todo el pueblo, con toda su nación, y Dios también había declarado que Israel estaría cautivo por 70 años. Entonces, 490 días son, si acaso, un año y 3 meses, algo así, o 2 meses, es poquito tiempo. No coincidirían los tiempos de Dios y esto parecería como un error en la escritura. Mas, sin embargo, cuando nosotros entendemos a qué Dios se está refiriendo, cuáles son esas 70 semanas, vemos entonces, por el contrario, que todos los tiempos de Dios son perfectos y coinciden a la perfección. Y esto lo vamos a ver hoy para que me entiendan. Para que entendamos esto de las 70 semanas, primero vamos a ir al libro de Levítico, ¿no? En el libro de Levítico, capítulo 25, es bien interesante que este capítulo 25 hable del año de reposo de la tierra y el año del jubileo. El jubileo era una fiesta que se celebraba en el pueblo de Israel, donde a los israelitas se les iba a dar la libertad absoluta de la esclavitud. En otras palabras, iban a ser liberados de toda carga, de todo yugo, de todo gravamen. Pero no solamente para el pueblo de Israel, dice también la Biblia que este es el reposo de la tierra. Y una vez más, discúlpeme, yo no tengo tiempo de entrar a hablar detalladamente del nivel profético de estas porciones escriturales, pero cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, leemos el libro de Tesalonicenses, el libro de Mateo y ahorita el libro de Daniel, nosotros podemos comprender que esta también es una palabra profética para el futuro, donde tanto las naciones del mundo como el pueblo de Israel van a ser traídos a libertad eterna. Y esto lo vamos a estudiar un poquito hoy brevemente en el libro de Daniel. Entonces, este año de reposo era una figura de lo que iba a suceder en un evento futuro, que es de ese evento futuro del que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos al verso 8. Y hablando de este evento futuro, Dios le dice a Israel cómo tenía que contar las semanas de los eventos proféticos futuros. Verso 8 dice, y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Esto parece enredado, pero es muy sencillo. Si una semana tiene 7 días, entonces le vamos a quitar la palabra días y le vamos a poner años. Vamos a tener semanas de años. En vez de ser una semana de 7 días, una semana de años, entonces serán 7 años. Fácil. Dios está diciéndole al pueblo de Israel entonces que cambiara los días por años. Así ellos tendrían, en 7 semanas tendrían 49 años, porque 7 por 7,
49. 7 días por 7 años son 49. Muy bien. Así nosotros podemos comprender que se va a dar el cumplimiento a las semanas de Daniel. En realidad no son 70 semanas de días, son 70 semanas de años para que pueda encajar en el cumplimiento del cautiverio babilónico. Ya no van a ser 490 días, sino 490 años, donde Dios va a realizar toda la lista de cosas que él dijo. Quitar, ponerle fin al pecado. Ya lo vamos a ver detenidamente, paso por paso. Todas las cosas que él dijo. De hecho, son 7 cosas que el Señor va a hacer en esto. Así, si hay tiempo de cumplir todas estas cosas. También se cumpliría el cautiverio babilónico de 70 años. Recuerde que Daniel fue uno de los jovencitos que fue llevado cautivo a Babilonia y hecho eunuco por el rey Nabucodonosor. Muy bien. Entendiendo esto, vamos derechito al libro de Daniel una vez más. Capítulo 9. Y estábamos en el versículo 24. Dice entonces la escritura una vez más, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estas 70 semanas, entonces ya entendemos que son semanas de años, ¿ok? Y es la única manera que se puede dar cumplimiento a toda la palabra profética del Señor. En estos 490 años, 70 semanas de años, la palabra dice que se va a terminar la prevaricación y se va a poner fin al pecado. Enfatizo una vez más que no eran semanas corrientes, porque nosotros sabemos que una vez que pasaron las 70 semanas y fueran de días, todavía el pecado sigue vigente hasta el día de hoy. Todavía nosotros pecamos, Israel peca, todo el mundo peca. Y la Biblia dice que se le pondría fin al pecado. Entonces es como si no se hubiera cumplido esta porción escritural. Mas si lo vemos a través de la luz de las escrituras, por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, y comprendemos que se está hablando de tiempos proféticos a futuro, entendemos que todavía no ha llegado ese momento donde se le ponga fin al pecado, pero que eventualmente llegará. Se espiará la iniquidad. Dice la escritura, se traerá justicia perdurable. Mire todas las cosas que va a hacer. Sellará la visión, la profecía y se ungirá al santo de los santos. Está hablando acerca de Jesucristo. Jesucristo, dice la escritura, se ungirá al santo de los santos. Ungir significa la palabra Cristo en griego, que significaba hacerlo un rey. Eso significa la palabra Cristo. Se utilizaba también el término ungir, como ungieron a rey David, para hacerlo rey lo tuvieron que ungir. Eso se le llama un ungido. En hebreo se le dice el Mesías. Nosotros en español lo conocemos también como en griego, que es Cristo o rey. Y todavía no ha sido ungido como rey. El vino se manifestó al mundo, pero ¿qué encontró? La crucifixión en vez de la corona. O sea que vemos literalmente que este es un evento futuro, entonces coincide literalmente las semanas de años, no las semanas de días. Ok, es solamente como para medio aclarar un poquito. Algo que yo quiero que usted note es que Dios es quien determina los tiempos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No es el hombre quien determina los tiempos bíblicos, ni los teólogos, ni las organizaciones, ni mucho menos las religiones. Dios es quien determina todas las cosas y cuando Él las determina, Él las hace. Dios tiene un plan perfecto, como lo vimos la semana pasada y antepasada, que le está llevando a la cabalidad, a plenitud. Ni una sola cosa ha faltado, ninguna va a faltar de ellas, todas están cumpliendo a su debido tiempo. Y esta es una palabra en la que yo quiero enfatizar hoy, que Dios tiene sus tiempos determinados para cada cosa. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no
comprendemos los tiempos de Dios y no nos acatamos a los tiempos de Dios, probablemente estemos viviendo una Biblia que no es una Biblia irreal. A ver si me hago entender. Si yo no entro en los tiempos de Dios, puede ser que yo esté celebrando cosas que yo no tenga que celebrar, como hace mucha gente hoy en día. Está celebrando las fiestas de Israel, que haciendo la Pascua, que haciendo el Passover, que bueno, es lo mismo, ¿no? Que haciendo la Pascua, que celebrando los panes sin levadura, cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que eran para otro tiempo y para otra nación. Así que Dios es quien determina los tiempos. Vamos a mirar un ejemplo de cómo Dios ya determinó todas las cosas en su tiempo. Lucas capítulo 21, verso 24, y esto hablamos la semana anterior, hablando de los tiempos de los gentiles. Dice la escritura, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios también ya determinó un tiempo para los gentiles y ya aprendimos cuáles eran los tiempos, perdón, de los gentiles, que era desde Nabucodonosor, o sea, la historia de Daniel, de Nabucodonosor hasta el Armagedón. Eso es la estatua que Dios le mostró o la imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor. Pero enfatizo es que Dios ya declaró cuándo será ese tiempo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, verso 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Una vez más, vemos a Dios determinando tiempos para diferentes circunstancias. Y él dice, cuando se cumplan, quiere decir que se van a cumplir. Dios no va a dejar ni una sola cosa pasar, ni salirse fuera de su tiempo. Todo está determinado en un tiempo, hasta aún lo que va a suceder con Satanás, con el anticristo, etc. Volvamos al libro de Lucas. Vamos a mostrar aquí Tomás en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 22. Dice, porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Una vez más, Dios da una orden, declara algo y eso que Dios dice se va a cumplir. ¿Por qué? Porque está escrito. Todos los tiempos que están escritos en la palabra de Dios también se tienen que cumplir. O sea que cuando Dios determina algo, mi amado hermano, nosotros tenemos que acogernos a aquello que Dios determinó. Yo no lo puedo interpretar a mi propia manera. La Biblia solita se interpreta a ella misma. Y si yo me acojo a los tiempos y a la determinación de Dios, entonces yo puedo decir que estoy en obediencia. Recordemos, mis amados hermanos, que la salvación, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 9, es para todos los obedientes. Y aún yo tengo que ser obediente a los tiempos del Señor. Vamos a mirar otra escritura más y con este yo creo que lo podemos cerrar, entender que Dios ya determinó todos sus tiempos. Jeremías capítulo 29, verso 10. Dice la escritura, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Una vez más, estamos hablando del cautiverio babilónico, el que mencioné hace un ratito atrás. Dios entonces determinó 70 años y dice, cuando se cumplan. O sea que nada de lo que él dijo que iba a pasar con Israel va a suceder ni antes ni después, sino hasta que se cumpla un tiempo. Enfatizo esto, mis amados hermanos, porque si nosotros no comprendemos los tiempos bíblicos, podemos sencillamente estar viviendo fuera de la voluntad divina o fuera de la obediencia divina. Y esto es un poquitico de versículos bíblicos nomás que trae. Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar más de 50 ocasiones donde Dios mismo declara en su palabra que Él determinó los tiempos. Y dice, para que se cumplan los tiempos, cuando está escrito,
se va a cumplir lo que se escribió. O sea, es algo que Dios enfatiza en su palabra. Si Él lo enfatiza, es algo que yo me tengo que poner en mi mente. Yo tengo que vivir entonces apegado a esos tiempos de Dios. Yo les traigo esto porque aún las 70 semanas de Daniel fue un tiempo determinado por Dios. Y aunque está determinado para el pueblo de Israel, algo que Israel nunca pudo comprender es que ellos serían ese marcador de la voluntad de Dios para todos los hombres, para todos los seres humanos. Y lo haría por medio de estas 70 semanas de Daniel, haciendo un paréntesis al final de la semana 69. Dios pararía esa última semana, haría un lapsus momentáneo. Digo yo momentáneos porque en la mente de Dios, para Dios, 1000 días son como un año y un año es como 1000 días. Dios pararía ese tiempo para darle lugar a los gentiles, a la plenitud de los gentiles, para que hubiera salvación también para nosotros. Muy bien. Como todo se ha cumplido de lo que está escrito, aún estos 70 años del cautiverio babilónico se cumplieron al pie de la letra, a la perfección. Todo lo que Dios declarará o declaró, mejor dicho, en Daniel capítulo 9, verso 24, también es algo que se va a cumplir para nosotros. O sea que vamos a mirar Daniel capítulo 9, verso 24. Y digo cumplir para nosotros, no se olvide que nosotros estamos metidos en un espaciecito de esas 70 semanas. Eso es como un paréntesis en esas 70 semanas. Muy bien. Lo primero entonces que podemos notar es que es Dios quien determina los tiempos. Él determina lo que va a suceder a cada pueblo, cada nación. Lo segundo que podemos notar es que Dios está hablando con Daniel y le dice a Daniel que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Enfatizo la palabra tú, es porque Daniel es un israelita. Así que esta palabra profética de las 70 semanas es para Israel. Y muchos se preguntarán, bueno, y si es para Israel, si nosotros somos la iglesia y no somos Israel, ¿por qué lo trae para nosotros? Una vez más, Israel es un marcador de la voluntad de Dios para todos los hombres. Lo acabamos de ver hace unos instantes atrás cuando hablaba acerca del jubileo. El jubileo, la liberación de todo el pueblo de Israel, pero Dios no va a dejar por fuera a las naciones del mundo. Esto quiere decir que Israel marca también un tiempo específico para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Lo que le sucede a Israel tiene que ver todo con nosotros. Se los puedo explicar con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hablando de Israel, él dijo, Israel es el olivo natural. Y él desgajó las ramas naturales, perdón, para injertarnos a nosotros las ramas silvestres. Él nunca mencionó el tronco. Él habló fue de las ramas. El tronco entonces es Cristo en sí mismo. Él sacó al pueblo de Israel para poner al mundo gentil. En otras palabras, está haciendo una pausa, un time out con el tiempo de Israel. Entre tanto, él va a bregar con nosotros los gentiles. 70 semanas Dios declaró para el pueblo de Israel. Si hablamos la semana pasada acerca del rapto, y vimos que el rapto está directamente ligado a la tribulación, pues vamos a mirar entonces de dónde sale ese periodo de 7 años de la tribulación. Muy bien. Les decía que 7 cosas hará Dios. Recordemos que el número 7 es el número de la perfección de Dios. En 6 días el Señor hizo la obra, al séptimo día la perfeccionó por medio de su reposo. O sea, el Señor reposó. Y él no sacó el reposo
de su obra, lo incluyó en su obra. Dice, en 7 días el Señor hizo la tierra y reposó. 7 días. 6 días hizo la obra, en el séptimo descanso. Miremos entonces una vez más, una de las tantas veces que aparece ese número 7 en la Biblia, hablando de la obra y la perfección y el reposo del Señor, es completando 7 días de la perfección. Miren esto. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Señor? Primero, dice, terminará la prevaricación. Segundo, pondrá fin al pecado. Tercero, expiará la iniquidad. Cuarto, traerá justicia perdurable. Quinto, sellará la visión. Tenga mucho cuidado porque hay un I, pero dice sellará la visión. Quiere decir que todo lo que Daniel vio, todo lo que los demás profetas vieron, se va a dar cumplimiento en su tiempo. También dice, sellará la profecía. La misma Biblia nos enseña en primera de Pedro, segunda de Pedro, dame un segundito, lo miramos aquí. Vamos a salir de aquí, déjeme, yo voy derechito allá. Tenemos también la palabra profética más segura. Muy bien. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Si el Señor va a sellar la profecía y la Biblia es esa profecía, quiere decir que ahí entonces se le dará cumplimiento a todo lo que está escrito en esa palabra profética. Sellar significa darle cumplimiento, terminarla, cerrarla, por medio de ese evento que está por acontecer. Dios entonces le dará cumplimiento a todo lo que está escrito. Esto es una notica, un paréntesis que estoy haciendo. Déjeme, yo me regreso entonces una vez más para atrás. Daniel, ya quedamos en el quinto, 9:24. Entonces dice sellar la profecía. Entonces vamos a ir una vez más. Dice, terminará la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá la justicia perdurable, sellará la visión, sellará la profecía, perdón, ese era el sexto. Y el séptimo, ungir al santo de los santos. Ese es el séptimo. Perdónenme la equivocación. En otras palabras, ungir significa hacerlo rey. Y eso es lo que nosotros conocemos como el periodo del milenio. Después de que Cristo venga en su segunda venida, ahí Él será el rey de todo el mundo. Será ungido como el santo de los santos. Todas las naciones del mundo tendrán que ir a Él. Y luego la Biblia dice que Él será que Satanás será liberado a fin de los 1000 años. Mucha gente habla del milenio como el gobierno de Jesús, que durará 1000 años. No, no, no. El gobierno de Jesús es eterno. Él es el rey sempiterno. La promesa que Dios estableció con el rey David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 13 y 14. Lo haría rey por siempre, sempiterno. Lo único es que al fin de esos 1000 años, Satanás es librado y viene una segunda batalla, que es la de Gog y Magog, de eso hablaremos más adelante, pero Jesús sigue siendo rey porque ya es rey eternamente y para siempre. Una vez que Él se establezca en su santo trono, ese reinado ya no tendrá fin. Dice, será para siempre. O sea que nosotros podemos ver la perfección del Señor. 6 días hizo su obra, en el séptimo hay descanso. Ya Él es el rey, ya se le pone fin a todo el pecado, ya no hay nada de él. Muy bien.
7 cosas hará el Señor en este tiempo, al final de estas 70 semanas. Preste atención, al final de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas para terminar. Note eso, que es al final de todas estas 70 semanas. Verso 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces habrá 7 semanas y 62 semanas, punto y coma. Quiere decir que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrán 7 semanas, y desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 62 semanas. O sea, estamos hablando de dos correspondientes, dos eventos. Primero los dos eventos, la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, el primer evento. El segundo evento es el Mesías príncipe. O sea que hay 7 semanas para el primer evento y luego 62 semanas para el segundo evento. Si nosotros tenemos 70 semanas, 7-0, 70 semanas, a esas 70 semanas, lo primero que vamos a hacer es restarle 7 semanas. Estas 7 semanas es el tiempo que va a durar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de la santa ciudad. Recordemos en el libro de Daniel que Ciro les da permiso para ir a reconstruir la santa ciudad. Desde ese momento en que se da la orden para reconstruir, en ese mismo instante que Ciro, un hombre que había sido profetizado por Dios 176 años de que él existiera, antes, Dios lo profetizó antes, él da la orden para que comience la construcción de la ciudad. Ahí comienzan las 70 semanas de Daniel. La Biblia dice que por 7 semanas se va a demorar la reconstrucción de los muros y la ciudad. Es imposible que sean semanas de días. En 7 semanas de días usted no hace ni una casa siquiera. Difícilmente hará un muro y más o menos. O sea que estamos hablando de semanas de años. Quiere decir que por 49 años el pueblo de Israel iba a estar trabajando en reconstruir no solamente las murallas, no solamente el templo, pero en general la ciudad, porque ellos retornarían a Jerusalén para morar en ella. 70 menos 7 nos dan 63 semanas. Pero la segunda orden es que desde que se reconstruya la ciudad hasta el Mesías príncipe pasarían 62 semanas. Esas 62 semanas equivalen a 434 años. Y aquí es donde viene algo impresionantísimo. Esto es impresionante, impresionante. La perfección de la escritura. Uno de los últimos escritores bíblicos del Antiguo Testamento no es Malaquías, sino Zacarías. Y aún Jesús lo menciona a él como el último de los profetas. Y al primero después de su regreso es Juan el Bautista, y él literalmente dice así, desde Zacarías hasta Juan el Bautista, mencionando el último hasta el primero antes de su llegada, el que lo anunciaría a él como Mesías. Este periodo de tiempo desde Zacarías hasta Juan el Bautista se le conoce como el silencio de Dios. Dios no le habla al pueblo de Israel ni por profeta, ni por sacerdote, ni personalmente, ni se manifiesta en absoluto al pueblo de Israel. Porque Israel prevaricó grandemente contra el Señor. Le dio la espalda a Dios como lo hicieron todas las naciones del mundo. Se le conoce entonces como el silencio de Dios.
Y luego entonces la orden es que vendría ese Mesías príncipe. Algo le iba a suceder a este Mesías príncipe. Dice verso 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y mire qué interesante. Estas 62 semanas que equivalen a 434 años están repartidas en dos partes. 400 años que son el silencio de Dios. ¿Y cuánto nos queda? 34 años. Literalmente, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió 33 años y medio aproximadamente, casi los 34 años de edad. Lo sabemos porque la escritura nos enseña que nadie podía salir al ministerio sino hasta los 30 años de edad. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio. En otras palabras, ahí nosotros tenemos los 34 años o 33 años y medio en realidad, que es dándole cumplimiento a estas 70 semanas de Daniel. Porque al final de los 34 años, ¿qué le pasó al Mesías príncipe? Dice, murió, mas no por sí. ¿Qué quiere decir? Que lo mataron, lo crucificaron. Vemos la perfección. Este es impresionante, impresionante del tiempo de Dios. Entonces teníamos 63 semanas, nos habían quedado después de quitar las primeras 7 de reconstrucción del templo. A esas 63 semanas le restamos 62 semanas que son el tiempo de la venida de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuánto nos queda? Un periodo de una semana, porque 63 menos 62 nos da una semana. Esa semana, entonces, es la semana que está faltando por cumplirse de las 70 semanas de Daniel. Esa es la misma semana que nosotros conocemos como la semana de la tribulación, donde Dios ejecutará su juicio en contra de las naciones. Esa es la semana que todos los apóstoles pensaron que ya estaban viviendo, tanto Pedro como Pablo pensaban que como ya habían crucificado al Mesías príncipe, ya había comenzado la última semana de Daniel. Por eso ellos decían, nosotros que quedaremos, seremos levantados al cielo, decía el apóstol Pablo. Decía, no, ya Cristo ya viene, ya viene, ya viene. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la venida de Cristo antecedía a la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y ellos estaban ciertos, seguros de que eso ya iba a suceder. Pedro también lo sabía, pero por el contrario, él sabía que iba a pasar por esa semana de la tribulación. Y él decía, mira, estas aflicciones que nosotros estamos viendo, esto no es nada. Nosotros tenemos una salvación futura, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, léanlo, por favor. Él habla de esa salvación futura, pasando por el medio del sufrimiento de la tribulación, pero dice, esto va a ser momentáneo, esto es algo temporal, porque viene la salvación, viene Cristo a levantarnos. Pedro pensaba que esa última semana iba a acontecer durante su tiempo de vida. Nada sabía el apóstol Pedro acerca del rapto, nada sabía acerca de las cosas de la iglesia. Muy bien. Verso 26. Presten atención a este versículo. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida, perdón, al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Verso 27. Va a hablar entonces de la semana restante. De las 70 semanas nos quedaron 69, usamos, nos queda una. Va a hablar de esa última semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto. Voy a leerlo, pero vamos a hablar de esto lentamente. Confirmará el pacto con muchos. Esa semana la va a partir en dos. Dice, y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los primeros 3 años y medio,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. No es hasta el final de los 7 años, sino el fin de esa consumación de lo primero que se hace en los primeros 3 años y medio. Dice, y hasta lo que está determinado, miren esta palabra, se derrame sobre el desolador. Esta palabra derramar es muy importante porque nosotros entendemos y lo leímos las semanas anteriores acerca de la tribulación, que la tribulación está dividida de la siguiente manera. Son 7 años, dividida en dos porciones de 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio tenemos la ira de Satanás derramada sobre la nación de Israel, aunque hace un pacto con ellos, aunque habla de paz y seguridad, ya lo vamos a mirar, les deja construir el templo, pero al final de los 3 años y medio él comete un sacrilegio y él ofrece una cerda. Ahí se dan cuenta que él no es el Cristo, sino que él es el anticristo. Y esos 3 primeros años y medio van a ser de un sufrimiento muy grande para la humanidad, porque vamos a ver la ira de Satanás a través de los sellos y las trompetas. Y luego viene la segunda parte de esa tribulación que se le conoce como la gran tribulación. Y por eso el libro de Daniel habla y se refiere a ese segundo periodo como lo que se va a derramar sobre ese desolador, porque lo que se va a derramar es la segunda parte de la tribulación que se llama la gran tribulación, que consiste en las copas de la ira de Dios. La primera parte es la ira de Satanás, la segunda parte es la ira de Dios a través de las copas. Entonces mira cómo lo menciona, dice, se va a derramar y coincide perfectamente con el libro de Juan en Apocalipsis, hablando acerca de las copas de la ira. ¿Y cómo se van a derramar? De isofacto. Cuando usted tiene una copa ahí en una mesa y usted le da un golpe, no se va derramando despacito un churrito, no, eso es instantáneo. Ya usted tiene es un reguero ahí grandotote, tiene un problema, una situación. Así será la ira de Dios. No le va a dar tiempo a nada ni a nadie para hacer absolutamente nada. Será la ira de Dios. Este primer periodo entonces de 3 años y medio, a pesar de que eh, dice la escritura que se hará un pacto con muchos, nosotros sabemos que esto es una mentira, es una falacia del diablo. Este periodo no puede comenzar sin que la iglesia ya se haya ido. Algo que nosotros debemos entender es que para que el anticristo se manifieste al mundo, Israel tiene que hacer sacrificios una vez más en el templo de Jerusalén, volver al sistema sacrificial, porque recuerden esto, ellos hacían sacrificios esperando hasta que viniera el Mesías, el rey, el ungido, el que iba a traer esa justicia perdurable. Pero vino y lo crucificaron y ellos no han entendido todavía tampoco el libro de Daniel, no lo han comprendido. Ellos siguen esperando al Mesías. O sea que va a haber un momento donde Israel va a reanudar una vez más la construcción del templo para hacer sacrificio al Señor. Y la Biblia lo decía en el libro de Daniel, lo harán bajo tiempo angustioso. En otras palabras, en la primera parte de la tribulación, aunque va a haber mucha angustia por un pacto que hace el anticristo con los israelitas, les va a dar la oportunidad de reconstruir el templo de Israel. Es más, quiere que les diga algo, mis amados hermanos, el sitio para el templo ya está escogido por el pueblo de Israel. Todos los utensilios para el sacrificio ya los hicieron, y todo lo que ellos necesitan para volver al sistema sacrificial ya está preparado. ¿Saben que lo único que le falta al pueblo de Israel es levantar el templo una vez más? O sea que, entiéndame lo que le voy a decir. Si estoy hablando de estos temas que son para Israel y se lo estoy hablando en la iglesia, es porque nosotros como iglesia tenemos que entender que algo que está aconteciendo con el pueblo de Israel marca un tiempo histórico para nosotros la iglesia, que es el levantamiento de esta tierra. Podemos oír, ver y palpar muy cerca
la venida de Cristo para levantarnos de este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya Israel tiene preparativos, lo tiene casi todo listo para poder volver al sistema sacrificial en el templo de Jerusalén. Tienen ya casi todo preparado. Están esperando es la orden, están esperando es el momento donde nadie ataque a Israel. Y miren qué interesante las noticias de hoy en día. Israel está atacando a Gaza. Esto pues, está provocando ira en el resto del mundo. Ya hay dos naciones que están levantándose en contra de esto y quieren anunciar una guerra contra Israel. Mis amados hermanos, entiendan que probablemente nosotros vamos a tener que ver unos momentos muy difíciles. Hay un salmo que todavía no se ha cumplido. De ese salmo hablaremos la próxima semana, si el Señor lo permite, en la segunda parte de esta predicación del día de hoy, que es el Salmo 83. Delante de nuestros ojos se está cumpliendo ese salmo. Muchas naciones se van a reunir en contra de Israel para impedirle que ataque a Gaza o que siga con estos ataques a estos enemigos de Israel. Algo que yo quiero aclarar una vez más es que nosotros tenemos que estar al favor de Israel. El que bendiga a Israel será bendito, el que maldiga a Israel será maldito. Así usted no entienda lo que sucede en Gaza, así le muestran las noticias de los niños llorando, mi amado, por favor sepa que Dios está en control de eso. Y que por encima de cualquier emocionalismo, nosotros tenemos que favorecer literalmente al pueblo de Israel. En todos los sentidos, y nuestras oraciones tienen que estar con ellos. Dios sabe qué es lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. Dios entonces está permitiendo que Israel llegue a ese momento porque los tiempos están por cumplirse. Ahora nosotros tenemos que estar apercibidos de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, de todas las cosas que están cumpliendo, porque antes de que eso suceda, nosotros nos vamos. Puede ser este año, puede ser el año siguiente, puede ser en 2, 3, 4, 5 años. Lo único que yo sé es que Cristo está muy pronto a venir a levantar la iglesia. Y eso implica que tú y yo tenemos que caminar en santidad cada día más. Entender cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas cada día más. Seguir en esa dirección cada día más. No hay tiempo de volver atrás, como le digo. Todo está tan plasmado, tan claro ahorita en el mundo, que de verdad que Cristo viene muy pronto. Mucha gente me ha dicho, oh, eso siempre se ha dicho, Cristo viene, Cristo viene, Cristo no ha venido. Una vez más, los que han anunciado la venida de Cristo por tantos años y han esperado la venida de Cristo por tantos años, no han entendido los tiempos del Señor. Por eso yo enfatizo tanto en que entendamos los tiempos de Dios. Dios no podía venir hace 100 años atrás o 1000 años atrás porque muchísimas cosas no se habían cumplido todavía. Y Dios cumple su palabra. Dios cumple sus tiempos. Ya están determinados por Dios. Si yo no los conozco, Dios entonces no es un mentiroso por no cumplir los tiempos en el tiempo que yo piense. Al revés, yo soy un ignorante. Yo estoy llamado entonces por Dios a conocer los tiempos de Dios para poder caminar en esos tiempos a la perfección. Esta es la única manera que nosotros podamos entonces salvar nuestras almas y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No podemos seguir caminando en ignorancia. Es triste que la iglesia contemporánea estas cosas no se le estén enseñando y delante de los ojos de ellos se esté cumpliendo la porción más difícil de la escritura, que es la segunda venida de Cristo, porque eso implica el fin de los tiempos. Los que se quedan, los que se van, se van. Tú no vas a querer estar aquí. Muy bien. Dios entonces habla del rap. Lo vimos la semana pasada en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Es el capítulo 4. En el capítulo 5, de Primera de Tesalonicenses, después de él hablar del rapto, Pablo le escribe a la iglesia y le dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, de lo que está por acontecer cuando se active el reloj de Dios en esa última semana de Daniel, dice, no tiene necesidad de que yo les escriba. La esperanza del apóstol Pablo
es que nosotros ya nos hayamos ido con él, que nos hayamos ido en el rapto, que hayamos comprendido el tiempo de Dios para la iglesia. Por eso le dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Todo verdadero cristiano debe saber que el tiempo de la tribulación es un tiempo determinado por Dios y que se va a cumplir cuando Dios lo determinó. A eso se le llama el día del Señor. Por eso dice que va a venir como ladrón en la noche. Mire, la venida de Jesucristo no es la misma que la venida del Señor. La venida de Jesucristo es un momento glorioso, es para transformar su iglesia y llevarnos a la eternidad con el Señor. Pero el día del Señor quiere decir que Él viene como el amo de la tierra. El día del Señor, Él viene a cobrar sus cuentas. No es lo mismo que la venida de nuestro Señor Jesucristo como el Rey, como el ungido. Nosotros aceptamos a ese ungido, aunque nunca le conocimos, aunque nunca se nos habló de él, pero le aceptamos. Nos hicimos parte de su cuerpo. Pero él luego va a venir con autoridad, porque eso es lo que es un señor, alguien con autoridad. Y alguien que tiene autoridad no le anuncia a nadie cuándo va a ir. El dueño de la finca se aparece cuando él quiere. El dueño de la empresa se aparece cuando él quiere, a ver qué es lo que los empleados están haciendo, a tomar cuenta. Así vendrá. Pero va a venir, y miren esto, el verso 13, lo que quiero traer a colación. Mientras que la iglesia ya no está y el mundo está en caos, el diablo va a aprovechar ese caos para hacer acuerdos de paz. Lo vimos ahorita en el libro de Daniel. Dice, van a hacer acuerdos de paz, un pacto. Y le va a decir a Israel, no se preocupe, el mundo lo quiere atacar, el Salmo 83, las naciones lo quieren atacar, destruir, no se preocupe. Habrá paz en mi reinado universal y habrá seguridad. Recuerden esto, que el diablo imita las cosas de Dios. Si Dios es el rey del mundo, así quiere Satanás ser también el rey del mundo. Por eso él se va a anunciar como el rey de todas las naciones y él va a poner las reglas para todas las naciones. Va a decir, en mi reinado va a haber paz y va a ser seguridad. Nadie va a tener problema con la nación de Israel. Déjenlos construir su templo. Eso tiene un nombre, a ver si me acuerdo, cuando es una sola persona reinando. Uh, no, no, no. Eh, un solo Dios, un solo. En fin, él quiere hacer uno solo. Así como Dios es uno, él querrá también ser uno. Muy bien, apenas nos acordemos de eso. Pero en realidad esto no será así. Él va a ofrecer algo que él no va a cumplir. Porque mientras a Israel y al resto del mundo le diciendo que hay paz y hay seguridad y pueden hacer su templo, dice la escritura, entonces vendrá, mire que no dice sobre nosotros. Pablo le está escribiendo a la iglesia y dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. One world order, un orden mundial. Eso es lo que está estableciéndose en el mundo, un nuevo orden, un orden mundial. Y eso es lo que el diablo va a aprovecharse para hacer. Pero ese orden mundial no viene por Satanás, mis amados, viene por nuestro Señor Jesucristo. Lo de él son falsas promesas. Mientras él promete one world order, paz y seguridad para el mundo entero, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Saben por qué? Porque ahí se van a desatar los 4 jinetes del Apocalipsis. El diablo va a atacar también a los santos. Quiero decir, a los 144,000 y a los 2 testigos de Israel, los israelitas que se guardaron los 12,000 de cada tribu. También va a atacar a los fríos, a los que se quedaron, a los que no se fueron en el rapto, porque no amaron a Dios. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Daniel. No amaron lo suficientemente a Dios, no le creyeron a Dios y a su palabra y se quedaron. Muy bien. Vendrá esta destrucción, dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. En otras palabras, progresivamente, una mujer empieza, ay, yo creo que vino un muchachito, me pateó duro. A los 4 minutos, ay, otra contracción, ay, y esa contracción va creciendo en dolor hasta que viene niño.
así va a ser literalmente. Cuando vemos los cuatro jinetes del Apocalipsis, que son los primeros, y luego los otros tres sellos, mi amado hermano, y luego las trompetas, esto es algo de no parar, para culminar todavía con el derramamiento de las copas de la ira del Señor. Muy bien. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Entonces estábamos leyendo por otra semana, o sea, esa última semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esta semana, entonces, al final de estos 3 años y medio, él va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Una vez más, hasta el día de hoy, Israel no ha vuelto al sistema sacrificial porque no tienen dónde. Tiene con qué, pero no tienen dónde. Algo que el anticristo les va a permitir es hacer es el templo. Si usted ve las noticias alrededor del mundo, ya se sabe que Israel tiene exactamente el lugar y es más, creo que ya van a empezar a fabricar. Eso está a la vuelta de la esquina. Pero a la mitad de la semana, a la mitad de los 3 años y medio, el diablo les va a impedir que hagan más sacrificios de ahí porque él mismo va a ir a hacer un sacrificio, va a cometer un sacrilegio en ese templo. Daniel capítulo 11, verso 31. Todo esto ya está escrito, mi amado hermano, todo está escrito. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, está hablando un tiempo futuro, y la fortaleza. Quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. En otras palabras, a la mitad de los 3 años y medio, Satanás, a través del anticristo, va a impedirle al pueblo de Israel que siga haciendo más sacrificios porque él va a llevar la abominación desoladora. En otras palabras, él va a sacrificar una cerda ahí en el santuario. Ahí entonces los israelitas van a despertar y van a decir, oh my God, si hemos estado adorando a la bestia, este no puede ser el Cristo. El Cristo jamás nunca profanaría el santuario sacrificando un animal inmundo ahí. Imposible. Pero sabe que va a ser demasiado tarde. Ahí es donde el diablo les va a quitar la vida a ellos por medio del anticristo, por medio de esa nación. Verso 20, no, estoy aquí en 9. Muy bien. Daniel 9:27. Entonces se derramará lo que está determinado sobre el desolado. Ahí entonces se dará comienzo a la segunda parte de esa semana de Daniel, de esa semana restante de Daniel, lo cual son las copas de la ira del Señor. Vendrá entonces el final de la prevaricación. El final es porque ahí realmente se culminan los 7 años y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya Él pone los pies sobre la tierra, no es como el rapto que es en las nubes, en esta vez se pondrá los pies sobre la tierra. Ahí se va a dar término por medio de la batalla de Armagedón a todo conflicto. Ahí todo se va a terminar. Dice, se va a acabar la prevaricación, se va a expiar la iniquidad, se va a traer justicia perdurable, se le va a poner fin al pecado y se va a dar entonces comienzo a ese ungimiento del Señor que conocemos todos nosotros como el milenio. En realidad, como les decía, Jesús será el rey por siempre y para siempre. Si nosotros hoy en día, mis amados, vemos todas estas profecías a la luz de las escrituras y los acontecimientos actuales,
mis amados, nos podemos dar cuenta de que esta semana de Daniel, esta última semana de Daniel, está a punto de comenzar. Ya es algo que está, yo diría, inminente. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versos 6 al 12. ¿Por qué entonces, si todo está tan próximo a cumplirse, por qué entonces no se ha manifestado ya? Vemos que ahorita mismo Israel está en conflicto. Y lo terrible, yo no sé si ustedes ven las noticias o no, es que ahora Israel también está atacando a Siria, porque Siria está tratando de atacar a Israel y está soportando la guerra que tienen con los palestinos, le está proveyendo todas las armas a los palestinos. Una vez más, la siguiente semana hablaremos del Salmo 83. Ahí vamos a ver la participación de Siria en el Salmo 83. Pero vemos que eso se está cumpliendo. ¿Por qué? Si todo se está dando ya, ¿por qué no se ha ya hecho el rapto y no se ha manifestado ya el anticristo? Ya. Mire lo que dice la escritura, verso 7, según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta era la perspectiva del apóstol Pablo. Pensaba que yo lo estaba viviendo, pero ahora nosotros sí vemos todo lo que está aconteciendo. Ahora nosotros sí podemos decirlo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad o el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. ¿Cómo podemos ver que ya está en acción? Israel ya está en conflicto. Bueno, siempre ha estado en conflicto, pero está un conflicto donde ya están metiéndose todas las naciones con el propósito de destruir a Israel. Vemos cómo en los tiempos de Noé, cómo esta gente hoy en día está viviendo la perversión a la máxima expresión. Una cosa que siempre hemos hablado en la iglesia es que nosotros pensamos que ya hemos visto todo y se sorprende uno de ver cómo la maldad crece a pasos agigantados cada día más. Nosotros somos jovencitos, 40 años comparado a lo que lleva la humanidad aquí no son nada. Y en estos últimos 40 o 50 años nosotros vemos la perversión como se ha inclinado en una forma gravísima, esa báscula como ha caído por el peso, una forma gravísima. La moralidad se está derrumbando por completo, los valores se están derrumbando por completo en la ciudad, en el mundo, perdón. Entonces vemos que ya está en acción esta iniquidad en el mundo. Pero la Biblia dice, solo que a la presente hay quien lo detiene. Sabemos entonces que lo que está impidiendo que ya el mundo se desbarate por completo es la iglesia, nosotros, tú y yo, el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. La poquita, si me perdonan la expresión, moralidad que pueda haber en el mundo, la tenemos nosotros. Se supone que nosotros, la iglesia, somos los entes morales de Dios en este mundo, los que marcamos la diferencia con el resto del mundo. Si usted ve a una persona cristiana, usted sabe que su conducta moral es basada en la escritura, o sea, es decente. Cuando usted mira fuera de ahí, ya la decencia se acabó. Hace 50 años atrás había tal vez mucha gente que no era cristiana, pero todavía tenía un respeto por la vida, por la moral impresionante. Hoy en día no, la báscula ya se inclinó completamente hacia el pecado. O sea que estamos viendo cómo ese tiempo se está achicando cada día más y cómo todas las cosas están empujando hacia una sola dirección, la manifestación del anticristo. Una vez más, no implica que la iglesia ya se fue. Y lo vamos a leer aquí. Dice, solo que hasta la presente hay quien lo detiene y dice, hasta que él a su vez sea quitado en medio. En otras palabras, cuando nosotros la iglesia seamos levantados, ¿qué va a suceder cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es él, se ha quitado en medio? Cuando el cuerpo de Cristo se ha quitado en medio, dice, ¿qué va a suceder? Verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Quién se va a manifestar entonces? El anticristo trayendo el nuevo orden mundial, One World Order,
Él va a quererse establecer como Dios en este mundo. Y la Biblia dice que con señales y prodigios engañará a la gente, lo dice la Escritura. Sabemos que entonces que el fin de estas 70 semanas será entonces con el fin de la prevaricación. En otras palabras, este inicuo va a ser destruido, dice la Escritura, con el espíritu de la boca. Preste atención. Para que Jesús pueda derrotar a Satanás con el espíritu de su boca, ¿dónde tiene que estar su boca? Pues aquí en la tierra. Eso es lo que le llamamos la segunda venida de Cristo. Cristo desciende por segunda vez, pelea la guerra de Armagedón en contra de Satanás y todas las huestes de la tierra, y con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de su boca? Con la palabra. ¿Saben ustedes que Dios no se tiene que ensuciar las manos? Pero a Dios, a Jesús, se le va a ensuciar su vestido. Dice la Escritura que ese va a ser como un lagar. Para los que por alguna razón no, yo no quiero pasar a nadie por ignorante, no, pero para que por alguna razón no sepan qué es un lagar. Un lagar es ese sitio, ese cajón donde se echaban las uvas y las personas se metían adentro y con los pies pisaban las uvas para sacar el vino. Obviamente, cuando se metían, la parte de abajo de sus vestidos, que eran como túnicas, se ensuciaban del jugo de la uva. Entonces, poéticamente, la Biblia llama a la segunda venida de Jesucristo el lagar. ¿Por qué? Porque Jesús con el poder de su boca va a matar al anticristo y a todos los que contra él peleen, de tal manera que la sangre va a manchar su túnica. Cuando Jesús venga y camine sobre la tierra, van a haber tantos muertos que se va a ensuciar su vestidura, pero su mano él no las va a ensuciar, porque él lo va a destruir con el poder de su boca. Y este inicuo va a ser quitado del medio, y dice la escritura, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y esta es la segunda venida. No confundamos el rapto, donde Jesús viene en las nubes, con la segunda venida, que es más abajo hasta la tierra. Este proceso es para salvación a las almas que han sido fieles al Señor, y este proceso es para condenación a las almas que han sido infieles con el Señor. Si estamos viendo todas las señales para la segunda venida de Cristo, el deterioro de la moralidad, de la conducta humana, las manifestaciones hacia el pueblo o contra el pueblo de Israel, la construcción del templo, ya tienen todos los artículos que se necesitan para el sistema sacrificial. Están trabajando aceleradamente en producir una vaca roja completamente pura, que es lo que van a sacrificar por primera vez. Después les voy a hablar acerca de esta historia. Y ya lo están casi consiguiendo. Ya están al punto de poder conseguir ese heifer, una vaca completamente roja. O sea que ya estamos aquí cerquita. Mi amado hermano, si Dios ha cumplido todos sus tiempos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros pensaríamos que todo esto que estamos estudiando en las 70 semanas de Daniel no se va a cumplir? Que todo lo que leímos en Apocalipsis de la tribulación no se va a cumplir. Que todo lo que Pablo nos dijo en sus cartas acerca del levantamiento de la iglesia no se va a cumplir. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la iglesia contemporánea hoy en día ni siquiera está enseñando esto? Todavía siguen hablando milagros, sanidades, dame el dinero, el Dios de la abundancia, en vez de estar enseñando a preparar nuestras almas para vivir en santidad delante del Señor, en santificación constante delante del Señor, sabiendo que los tiempos del Señor están ya por cumplirse, porque nosotros no prestamos atención a eso. Mis amados hermanos, nosotros estamos llamados por Dios para salvación. Y como les dije que esto eran dos partes, quiero terminar el mensaje de hoy, eh, no cerrarlo, porque lo cerraré la próxima semana, pero dejándoles entender, mis amados hermanos, que los tiempos ya están determinados por Dios.
están determinados para su segunda venida, están determinados para nosotros la iglesia. ¿Por qué si eso ya está determinado, nos cuesta tanto trabajo a nosotros hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué nosotros no damos crédito a la palabra del Señor? Este es un tiempo de reflexión, mis amados hermanos. Yo espero que durante el transcurso de esta semana usted haga tiempo. Por favor, hágalo. Hacemos tiempo para tantas cosas. Haga tiempo y vaya a la escritura. Lea Daniel, capítulo 9 al 11, al 12, por favor, léalo. Lea las cartas de Tesalonicenses. Yo espero que esté en una lectura constante con el libro de Apocalipsis. Solamente teniendo toda esta información junta, nosotros podemos realmente comprender que no hay tiempo para el día de la salvación, mi amado hermano, es hoy. Hoy hay algo que tú puedes hacer por tu alma. Yo espero que hoy, por tu alma, tú entres en la santidad del Señor. Empieces a caminar el camino de la santidad. De lo contrario, mis amados hermanos, como lo vimos la semana pasada, los que no crean a la verdad van a tener que creer dando su cabeza, pasando por el sufrimiento. Los que no acepten el sacrificio de Cristo, ellos mismos van a tener que dar sus propias vidas en sacrificio por el Señor. Si hoy tú tienes al Espíritu Santo de tu parte, a la iglesia de tu parte, al cuerpo de Cristo de tu parte, orando por ti, ayudándote a ti, mi amado hermano, por favor, no endurezcas tu corazón. Vimos lo que le pasó a Faraón cuando endureció el corazón, que tuvo que pasar por todas las plagas del Señor, por todo el sufrimiento del Señor, mi amado. No seamos duros de corazón con el Señor. Lo voy a parar aquí por hoy. Por favor, prepare su mente y su corazón para lo que está por venir la siguiente semana. Por favor, no se lo pierda. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra en este día. Padre, te damos gracias. Señor, todo lo que tú haces por nosotros es claro y es perfecto en tu palabra, Señor. Tal vez tantas cosas han pasado en nuestras vidas que no hemos dado crédito a tus palabras. Pero es tiempo, Señor, de que por medio de tu Santo Espíritu tú realmente redargullas lo más profundo de nuestra alma, Señor. Y allá en la profundidad de nuestros corazones hay el Señor, la llave que abre nuestro corazón a tu voluntad, Señor, y podamos comprender que todo lo que tú has dicho se cumplirá al pie de la letra. Se ha cumplido, Señor. Ni una sola profecía de tu palabra, Señor, que hayas declarado en su tiempo, todas se han cumplido. Lo que está por cumplirse también se hará, Señor. Que nosotros podamos dar crédito, Señor, a tus palabras, Señor, en obediencia. Ayúdanos, como decía este hombre que se presentó delante de tu Hijo Jesucristo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, Señor, aumenta mi fe. Si es necesario, Señor, te rogamos que aumentes nuestra fe, que nos ayudes en nuestra incredulidad, Padre, porque realmente queremos librar nuestra alma del deseo del Señor. Queremos caminar en justicia delante de ti y también delante de los hombres, Señor, y hacer como hizo Noé, que fue pregonero de justicia, Señor, cuando tú anunciabas el juicio para el mundo entero, que podamos también ser pregoneros a otros del momento de justicia que has preparado para este mundo, Señor. Padre, te damos gracias por los presentes. A todos los ausentes, Señor, te rogamos que les ministres por medio de tu Santo Espíritu, que hagan tiempo y vean este mensaje, que lo lleven a su corazón y que lo pongan por obra, Señor, así como también nosotros, Señor. A nuestros hermanos que están con situaciones de salud, se los seguimos presentando, Señor Padre, para que tú les sanes y les restaures y los fortalezcas, porque es tiempo, Señor, que apremia para nuestras almas. No es tiempo, Señor, de nosotros estar en padecimiento. Ayúdanos, Señor, para que estos tiempos que nos das, que tal vez sean muy cortos, Señor, sean suficientes para que libremos nuestra alma, Señor, de lo que está por venir en este mundo. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, el Señor me los bendiga mucho a todos. Un saludito Amén, igualmente. a mi mamá, a mi Amén. papá, a todos los Bendiciones que para están con todos. ella en visita en el día de hoy. Dorita también. Un abrazo, que el Señor te sane y te restaure. A mi hermano William Amén. y Lina, un abrazo muy fuerte. Les amamos mucho en el Señor. Y a todos los que están aquí en casa también, un abrazo muy grande. ¿Ok?
Prontamente estaremos de regreso por Colombia, continuando con la obra del Señor. Así que por favor oren por nosotros, que todo lo que el Señor nos